Estábamos discutiendo aquí, Clarisa, eso con el diario del lunes es muy fácil hacer los análisis, es un término futbolístico porque analizar los partidos después de que se produjeron son más fáciles. Pero están ejemplos en Por la supuesto, historia de cómo no quieren ver. Carlos Larraín, abogado, expresidente de Renovación Nacional, en otra categoría, ¿me falta alguna categoría de presentación? Jubilado. Jubilado, pero un jubilado que quiere volver al... Exconcejal. Exconcejal. Y exalcalde. Y Ahí quiere llegar tú. Ahí quería llegar tú. Que gracias por la ayuda de memoria, porque se me había ido. Domingo en la mañana no es fácil. No saludé porque me dijeron que había apuro, perdón. Carlos, si quieres saluda, pero... No, si ya no sé. Ya está saludado. Fuimos antiguos contrincantes. Pero claro, pero amistoso siempre. Yo quería entrar, claro, ¿usted va a ser candidato a alcalde? ¿Le va a competir a Joaquín Lavín? Mira, a alguien se le ocurrió lanzar la idea cuando yo estaba afuera y la verdad es que no lo he pensado. Sí creo que Las Condes vale la pena porque es una comuna que podría ser como una guía en muchos sentidos, sobre todo en el sentido urbanístico. Y yo creo que Las Condes tiene en esta materia un déficit tremendo. Entonces, de pronto hay que cambiar de mano y en una de estas me toca a mí, pero no estoy diciendo que sí, estoy simplemente diciendo en qué ambiente se da. Entonces, Las Condes tiene 300 millones de dólares todos los años para gastar. En 4 años son 1.200 millones de dólares. Y el cableado subterráneo, lo mejor de las veredas, y Colón Oriente, que tiene sus realidades peculiares. Oye, hay mucho que hacer. ¿Ya tiene el programa municipal que viene? Pues lo tengo aquí hace muchos años, pero si estuve 16 meses ahí. Parte de esos 300 millones de dólares que dice usted, me imagino que la municipalidad hoy día lo está gastando en un proyecto que no a todos les gusta en su sector, que es la integración social en estas soluciones habitacionales. A mí me encanta la integración social. O sea, Chile pura integración social desde tiempos inmemoriales. Y Las Condes en particular ha hecho N esfuerzos habitacionales, y es por eso. Ahora, esto de que la integración social va a resultar de hacer un edificio de 18 pisos en la esquina de Colón con no sé qué, yo simplemente no me lo trago. ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refería, sí. Ya, ¿no está descartada entonces la...? No está descartada. No está descartada, interesante. Pero no estoy, digamos, así entusiasmado con el metabolismo disparado, no. Clarisa. No, tranquila con los metabolismos, por favor. Pero, a ver, primero, esto de que la municipalidad o el gobierno de Las Condes puede ser una guía, dificulto que sea una guía para la cantidad de municipios a quienes enterarse que tener 300 millones de dólares es un presupuesto que no se lo sueñan ni de lejos. Por lo tanto, es precisamente para decir qué se puede hacer cuando existen recursos. Esto nos lleva más bien al planteamiento de las enormes diferencias que hay sobre los recursos municipales. Y lo segundo, me parece notable esto que todos creen en la integración social y que esto no sería ninguna novedad con, entre otros temas que vamos a discutir hoy, la manera en que se enfrenta la migración en Chile, con las enormes desigualdades y disparidades que hay, sobre todo en el ámbito urbano y territorial. Entonces es una afirmación que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, la realidad siempre se queda corta, pero podemos aspirar a tener una comuna mejor. Yo estuve 16 meses, no estoy haciéndome propaganda para la próxima, que es lo que tú quisieras, pero yo hice 8 kilómetros de cableado subterráneo, con un presupuesto infinitamente más bajo que el actual. O sea, el ciudadano tiene derecho a recuperar la ciudad para él y no mirar para arriba y ver atados de cable. Es un ejemplo. La gente que vive en la zona de Colón Oriente, no es una definición exacta, son 100 hectáreas, Clarisa, 100 hectáreas, de gente que vive en condiciones muy inferiores al resto de la comuna, aunque se han gastado millones en tratar de hacerles la vida mejor. Pero no se quiere abordar el tema urbanístico, que es, a ver, demos una altura mediana, no pensemos en un edificio de 21 pisos, hagamos una especie de ciudad-jardín, tema que estuvo muy de moda en los 50 y 40. Y eso se puede hacer. Ahora, que Las Condes tiene los recursos que tiene, no los tiene por algún maleficio, digamos, alguna diablura de alguien, es simplemente porque recauda por las contribuciones de bienes raíces y los permisos de construcción. Por lo tanto, por la segregación territorial propia urbana de este país. Pero claro, pero mira... Sí, era una aclaración respecto a que te parece tan obvio el tema de la integración como algo natural en circunstancias que es el gran problema que tenemos. Una acotación cortísima. España, Comunidad Europea, etcétera. Ingreso medio tipo 30.000 euros. En Jaén el ingreso medio es 16.000 euros y en Vitoria es 34. ¿Me entiendes? En todas partes hay disparidad. El sur de los Estados Unidos versus, qué sé yo, New England, por decir algo. O sea, siempre hay disparidades, pero hay que batallar para mejorarlas, ¿no? Mauricio Rojas. Mira, a mí también me llamó la atención lo que tú dijiste, Carlos, de como que la integración social era parte natural de la historia de Chile, poco menos.
yo creo que esta es una sociedad tremendamente segregada en todo sentido y de una forma que yo creo que pone en peligro, en el largo plazo, la cohesión social. Y eso es muy importante. Por lo tanto, lo que ha hecho Joaquín Lavín, podemos discutir el método, pero fue muy importante porque puso en primera plana el tema de la segregación. Y creo que hay que reconocerlo y hay que alabarlo por eso. Después uno puede discutir técnicamente si es correcto o no, pero este es un tema fundamental para el futuro de Chile. ¿Hernán? Dos comentarios. Primero, decirle a Carlos Larraín de que se va a enfrentar a una primaria si quiere ser el candidato de Chile Vamos. Y Evópoli le va a poner un candidato. Ah, muy bien. O candidata. Estupendo. Para que compitamos y sean los ciudadanos de Las Condes los que elijan. ¿Le parece Es bien? regio, pues yo soy hiperpartidario de las primarias. Muy bien. Sobre todo en las presidenciales, para que no corran entre primera y segunda vuelta como conejos locos. Muy bien. Y respecto al tema de la integración social, estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido que lo que hizo Joaquín Lavín fue algo simbólico, pero importante en el sentido que puso el tema en debate, y yo creo que a una centro-derecha moderna, reformista, social, le hace bien hacerse cargo de nuevos desafíos. Hoy día tenemos desigualdades injustas entre La Pintana y Las Condes, son dos realidades radicalmente distintas. Se produjo ahora un debate a propósito de que llegó la cadena Papa John's, ¿cierto? Y la verdad es que el acceso a comisarías, a farmacias, la seguridad, ¿cierto? Hay 3 comunas que viven con seguridad privada, salud privada y educación privada, y el resto tiene al Estado. Y yo creo que el gran desafío, más que hacer grandes intervenciones en Las Condes, es que el Estado se ponga los pantalones largos y asegure ciertos mínimos sociales que den dignidad en aquellas comunas donde hoy día no existe. Y hay una pregunta sobre la focalización del gasto que tenemos que hacernos. ¿Por qué Las Condes tiene 300 millones de dólares? Yo les digo, digamos, creyendo en la economía abierta, creyendo en que debe haber libertad, creo que debe haber un Estado que le dé racionalidad a los ingresos, y particularmente ahí donde el Estado debe ser aún más exigente con la ciudadanía. Vamos a volver a entrar entonces en temas de impuestos, ver qué rol tienen los impuestos duda, territoriales. sin duda. Digo, porque justamente estamos discutiendo una reforma tributaria que decidió que los que más tienen paguen menos. Mira tú qué paradoja. Por supuesto. Pero Carlos, Iván tiene. una acotación, ¿eh? Las Condes hace una contribución importante al Fondo Común Municipal. O sea, no es que se abaniquen. Ahora, lo que yo quisiera es que Las Condes señale un camino y que no le haga trululú a las comunas pobres, porque la verdad es que de repente hay comunas pobres donde están a palos con el águila y nosotros estamos inaugurando un museo de cera. Yo creo que después de lo que estoy diciendo, Lavín me va a meter al museo de cera, ¿no? Más amarillo de lo que ya estoy. Oye, bueno, o sea, no, Las Condes no es que viva así en un mundo aparte, hace una contribución sustancial al Fondo Común, olvido en este minuto las cifras, pero la hace. Segundo, Mauricio dice, y Hernán, segregación en la ciudad, por supuesto. Sí, lo que falta para Santiago es un gran plan de desarrollo urbano. El Estado es indispensable en la planificación de la ciudad. El mercado fracasa rotundamente en la configuración de la ciudad. Mira quién te lo dice. ¿Cómo ha evolucionado la centro-derecha? No, sí, lo he ¿De verdad? pensado, ¿De verdad? siempre. Dijo, yo ¿De redacté como una hormiga de noche el plan regulador de Las Condes. O sea, ¿cuántas comunas en Chile tienen un plan regulador potable? O sea, muy poquitas. O sea, hay que planificar el futuro de Santiago. Esa comparación de los servicios de que cuenta cada comuna, sí es pavoroso. Y pensando en eso precisamente, ¿qué pasa con la figura del futuro gobernador regional? Las competencias y los recursos que debiera tener precisamente para un ordenamiento territorial distinto en la región metropolitana. Y en otra, obviamente. Estamos en este minuto discutiendo, ¿cierto? El gobierno está trabajando en una mesa técnica, porque sabemos que en octubre del próximo año se va a elegir la figura del gobernador regional. Esperemos que así fundamental, sea. Hay muchos que se oponen, Hernán. Son muchos pocos, que se creo yo. oponen. La mayoría está en que ocurre, pero efectivamente hay un problema a propósito de la visión que tiene que existir sobre una ciudad que se planifica. El rol del gobernador va a ser clave. Tiene que tener más atribuciones, recursos y competencias. Hoy día hay un déficit en la ley. Yo espero que haya una ley corta y que haya un acuerdo transversal. La mesa técnica está avanzando en el gobierno. Que acelere los traspasos, porque está exactamente, muy alargado que cuando en el tiempo. elijamos a esta figura tenga las herramientas que la ciudadanía espera. Carlos, perdón, sí, Valentina. No. Yo creo que la reflexión respecto a la desigualdad territorial a mí me parece que es de los grandes desafíos que tenemos hoy día que enfrentar como país. Somos la región latinoamericana de las
de mayor desigualdad a nivel mundial y Chile particularmente el nivel de desigualdad es tremendo. Y yo diría que cuando uno mira los territorios en todas las dimensiones, desde el punto de vista del desarrollo urbano, de la presencia de servicios públicos, de los temas de delincuencia, de seguridad, los temas medioambientales también, las desigualdades la verdad es que son tremendas. Y yo comparto aquí la visión de que todavía no hemos resuelto el problema de cómo el Estado efectivamente se hace cargo de esas carencias y logra realmente hacer la pega, ¿cierto? Y compensarlo. Muchas veces, varios han dicho, el trabajo, ¿cierto? O la inversión en los territorios es un atajo enorme para enfrentar la desigualdad. A mí me pasaba, por ejemplo, desde el punto de vista de educación, era tremendo. Como Estado en ese momento no teníamos herramientas para, afortunadamente hoy día estamos en un proceso ya de creación de una nueva educación pública, pero tú tenías sectores enteros, en distintas, sobre todo en las áreas de crecimiento urbano, donde no había ninguna posibilidad de instalar, por ejemplo, servicio educacional. No había, o sea, no estaba contemplado dentro, ¿cierto?, de la planificación, y me parece que esto es absolutamente central porque finalmente vas haciendo, ¿cierto?, crecer el territorio, la ciudad, sin desarrollar esa estructura básica de servicios para que esa población pueda tener un mínimo de calidad de vida. Así es que me parece que ese es fuerte, es parte de los desafíos, y comparto también lo que acaba de mencionar Clarisa. Me parece que además el hecho que ahora no solamente, bueno, vamos a tener, ¿cierto?, elecciones de gobierno local, ¿cierto?, municipales, sino que también el tema de los gobernadores, me parece que vamos a entrar en un ciclo de conversación donde espero que estos temas estén en el centro, porque son parte de los grandes desafíos que tenemos, y yo creo que parte del centralismo que tenemos en Chile ha sido parte también de las razones por las cuales a veces cuesta visibilizar este tipo de cosas. Carlos, por lo que veo, un segundito, por favor. Por lo que veo tiene bastante más procesado. Usted entiendo que viene de afuera, usted pasa mucho en zonas de Magallanes, pensando en silencio, reflexionando, tiene bastante más procesado porque tiene ya planos reguladores, cableados, presupuesto. ¿Qué pasaría con, ni más ni menos que Joaquín Lavín, que es el político estrella en este momento según las encuestas, a quién tendría usted que enfrentar? Bueno, que yo no tengo nada particularmente pensado. Y el candidato de Evópoli, ojo. Y el candidato o la candidata de Evópoli también tendría que enfrentarla. No, pero en una primaria. no existe solo Perdón, la UDI. Hernán, disculpa. Somos varios en la Hernán, disculpa la omisión. Pido disculpas. Quedamos a la espera de la revelación. Oye, nada, yo no tengo nada particularmente pensado con ocasión de esto. Mira, yo hace meses tuve un intercambio epistolar con la Municipalidad de Las Condes sobre el tema de la integración urbana. Interesé a algunos ingenieros que conozco. El propio Joaquín Lavín fue a verme a la casa a decirme: Carlos, quisiera que tú me ayudes en esto de la reprogramación de un esfuerzo de integración social. Yo le dije: encantado, yo no soy concejal, no soy nada, pero voy a donde tú me pidas, e incluso me arriesgo a explicarlo, porque es un asunto complejo, ¿eh? Así es que no es que tenga nada pensado, son cosas muy evidentes. Yo las aprendí siendo alcalde. Sí, pero usted también es político de verdad y la realidad es distinta si usted se va a presentar en cualquier comuna versus que se va a presentar con el candidato que arrasa en cualquier encuesta que uno haga. Entonces, no es... Bueno, dentro del análisis no solamente es programático, sino que es realista. Se va a enfrentar... Pero tú me estás presentando la elección, yo no he dicho nada. No, yo digo que la eventualidad. Me preocupa, me interesa, hay que hacer algo. Yo creo que Las Condes podría ser como la yegua madrina, esa que señala el camino en las piedras de caballos, ¿no? Y a mi juicio está un poco rezagada en eso. Eso es todo lo que está rezagada Las Condes. Bueno, ya te digo, pues viejo, sí, 1000 metros de cableo subterráneo en casi 2 años de alcaldía. Más allá del cableo, la gestión de Lavín. La gestión de Lavín me parece que está encaminada fundamentalmente a llamar la atención a su manera de hacer política, que no es la que a mí me gusta, punto. Yo lo vengo diciendo hace como 15 años, digamos, con entera libertad, él de repente medio se me siente, pero yo no estoy de acuerdo con su manera de enfrentar la tarea política. Yo creo que hay que pensarse las cosas con más profundidad, atender a estos grandes quiebres de que se habla aquí, y aprovecho de decir que discrepo con Mauricio. En Chile se han hecho tremendos esfuerzos de integración desde siempre. Ahora, como todas las cosas humanas, quedan a mitad camino. O sea, dime tú lo que pasó con la población mapuche. Oye, en el siglo XIX, ¿qué esfuerzos nos hicieron por integrarlos? En el XIX, hasta después de los parlamentos. Tuvimos esa discusión, ese intercambio hace un año atrás por lo menos, y parece ser... Que no ha resultado la integración. No, parece que tienes una lectura un tanto sesgada también de la historia en este país. Pero mira, por lo menos confórtate en que leo. Está bien. No, que Carlos lee, no hay duda, pero tenemos visiones distintas. Y es selectivo en su lectura, además. Pero puedo terminar, Mauricio, si me queda una cosa. Y los inmigrantes, dime tú, si en Chile hay 500.000 personas de origen palestino, ¿ah? Y hay, no sé, 30.000 personas de origen hebreo.
qué sé yo, italianos, etcétera. Ojalá hubiera más. Y yo estoy feliz con la inmigración que está llegando a Chile. Nos va a cambiar la categoría del país, tú vas a ver. En todo caso, muy bueno que Carlos se enfrente a Joaquín y al candidato de Evópolis. Porque Aunque sí tenemos, no lo conozcamos. La candidata. Porque vamos a tener distintas visiones desde la centro-derecha de temas que son muy relevantes. Ahora, yo creo que en esta discusión Estado, más Estado o Eso mismo. la comuna, nos falta el nivel intermedio, que en ciudades como Santiago es absolutamente decisivo. O sea, el Gran Santiago tiene que ser enfocado, visto, pensado De arriba. como un conjunto y no como un montón de comunas que cada uno se larga por su lado, hace sus planes, dependiendo mucho de los ingresos que tiene, que son muy distintos. Por lo tanto, nos falta una dimensión intermedia ante la cual el centralismo que hemos tenido ha sido muy perjudicial. Y ahora esta elección de gobernadores es una oportunidad para comenzar a desarrollar, de veras, este nivel intermedio que es clave. Yo, Estoy de acuerdo. dos cosas puntuales. Una, nosotros publicamos, de hecho, un libro que se llama Ciudad Justa. Que ¿Quiénes tiene son nosotros? Evópolis. Evópolis. Ah. Y está en el sitio para descargar y presenta una reflexión de cómo la ciudad efectivamente puede ser un atajo para avanzar en materia de justicia territorial. Y creo que ese va a ser tremendo desafío de cara a las próximas elecciones municipales y de los deputantes gobernadores regionales. Cómo presentan planes de desarrollo para las regiones, relevando cosas que muchas veces no son visibles y sobre todo, creo yo, haciendo integración en serio. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero más bien los últimos 30 años lo que han hecho han sido erradicar la pobreza, pero los desafíos de conectar dos Chiles que tenemos, yo creo que siguen estando sobre la mesa. Y lo segundo, una reflexión más política, Sí. porque esta semana creo que ocurrió algo especial, a propósito de que estamos hablando de Las Condes, y de Joaquín Lavín, que yo creo que va a ser el candidato presidencial de la UDI. El presidente de la República señaló, ¿cierto?, que la centro-derecha tenía muy buenos candidatos. Y habló además y destacó su amistad con Joaquín Lavín. Y yo creo que eso, en la práctica, lo que hace es darle una salida oficial a la carrera presidencial en Chile Vamos. Si bien llevamos 15, 16 meses, cuando el presidente... ¿Y marca preferencia como lo hizo Lagos en su momento? Yo con espero que Michelle no Bachelet? marque preferencias, pero sí genera un efecto. Y nosotros, por ejemplo, en Evópolis hemos estado esperando el minuto de entrada a la presidencial. Y yo esta semana voy a hablar con la mesa directiva y les voy a decir que creo que hay que hacerse cargo de que aquí hay un escenario nuevo, lo abre y lo genera el propio presidente y nosotros, creo, tenemos que sumarnos a esa competencia. Nosotros definimos que íbamos a estar en todos los espacios y la presidencial es fundamental. Y en esa competencia, Valentina, yo le hice una talla al principio, pero viene en serio. Este guiño de Michelle Bachelet que presenta al un año de la fundación que tú diriges, un playlist de Spotify. Estamos aquí las dos directoras, lo Sí. comentábamos, ¿cierto?, de las fundaciones que ha armado este playlist la presidenta. donde- No actual. No actual. la Ya, pero primera este fundación playlist de la- tiene guiños bastante interesantes respecto de que ella es una sobreviviente, pero sobre todo termina diciendo en una canción que pone que está en reflexión, que lo va a reflexionar, no se sabe qué va a hacer la niña todavía, eso dice la canción de Rubén Blades. No se les pasó esa canción. ¿Está en reflexión Michelle Bachelet? Mira, primero invitar a todos los que nos están escuchando a escuchar la playlist, porque la verdad es que está muy buena, sobre todo para día domingo. Y hay que mirarla momento- con ojo político también, ¿o no? No, para nada. Aquí Para no, nada. no hay que hacer ninguna lectura ni arriba ni debajo del agua, son las canciones que ella Algo de disfruta. política ahora en la selección. No, me mira, imagino. a mí me parece que la presidenta lo ha dicho en reiteradas ocasiones, no una, sino que varias veces lo ha dicho de manera pública, también privada, quienes somos cercanos a ella, que ella no tiene interés en la carrera presidencial, está concentrada en su tarea claro, sin actual, duda. todos la hemos visto fuertemente concentrada en esa tarea. Así es que no Pero haya está en ninguna Está lectura. en capacidad como Carlos Larraín, que no descartó, no tiene las hormonas disparadas, como dijo, no, el metabolismo disparado. Pero. Las hormonas mías No, están no, quietadas. aquí está. No, el metabolismo disparado. Él dijo, no descarto. ¿Está Michelle Bachelet en condiciones de descartar un Ella lo ha descartado, ella ya lo ha dicho. Pero hizo lo ha lo mismo la descartado. vez anterior, descartaba y después supimos que había un corredor que viajaba a Manhattan en el Tupillo Parejo. A ver, a quienes más han posicionado, seamos francos, quien más ha posicionado a Michelle Bachelet, más allá de su estatura personal y que es un fenómeno difícil de encontrar en la historia de Chile, alguien con el peso que ella tiene. Es decir, va a ser inevitable que ella sea parte del imaginario cada vez que se pregunte quién le gustaría, quién cree que es la figura más importante en los estudios, que aparezca Michelle Bachelet.
pero quien más la ha colocado en la palestra permanentemente es este gobierno. Se pasó el primer año echándole la culpa de todo a Michelle Bachelet. Y la mencionaba, y la mencionaba, y la mencionaba. Y cuando el gobierno incumple las expectativas, tiene el nivel de desempeño económico y de cifras de desempleo como hemos visto que tiene, con problemas en aquellas cosas que comprometió resolver, entre otros el tema mapuche, ciertamente reemerge la figura. Entonces, ¿por qué razón endilgarle a si ella quiere o no quiere cuando la visibilidad está puesta por terceros? Es una especulación. Pero hay cosas, especulaciones que tampoco son tan en el vacío. Vino a Chile, tuvo algunas reuniones. Lanza listas tuvo de reuniones. música, aparece en las encuestas. Aparece en las encuestas porque es inevitable, digo, es un Sí, fenómeno. las encuestas ya no tienen nada que hacer. Los Es un playlists sí, fenómeno. pero las encuestas no las maneja ella, pues. Fíjate Ella que aparece en las encuestas. Como dice Marisa, ella no ha hecho ningún esfuerzo para que, o sea, todos estos dime y diretes no han venido en ningún caso por decisión de ella, sino que, como dice Clarisa, han sido otros quienes la han posicionado. Y bueno, yo obviamente, para nosotros siempre es un motivo de alegría que ella evidentemente suba la valoración ciudadana por ella, pero desde el punto de vista de lo que ella ha declarado, lo que sigue declarando, la decisión está clara. Tú tienes otros dos candidatos, Clarisa. No, además, Insulza, Landerreche, del Partido Socialista. Está bien, pero yo además quería dejar establecido, yo creo que con la debilidad democrática, de crisis institucional que tenemos, de credibilidad de la política, no sería sano que tuviéramos 3 veces a la presidenta y que Así es. inmediatamente apareciera Sebastián Piñera pensando en la tercera también. Esto francamente creo que es bueno sacarlo del imaginario. Aquí hay que disputar con los liderazgos que existen, Carlos y Mauricio. que no son ellos. Mira, yo he visto esta evolución un poco de lejos, porque los diarios no llegan allá donde estaba, pero me parece que... Internet, ¿no? Es que Internet tiene tartamudea firme allá. Oye, el tema Fibra de óptica. doña Michelle ha dado unos síntomas interesantes, a mi juicio, que derivan de su visita a Venezuela y la condenación del régimen de Maduro. Ella le está diciendo a quien quiera leer un poquitito más allá que ella está despejando su cuadro interno y que si va de nuevo va a ir sin el Frente Amplio. Ella va a transmitir una sensación de moderación, de calma, de objetivación. ¿eh? ¿Tú crees que hizo el informe de Déjame Venezuela pensarlo. mirando en Chile? Yo no soy parte del círculo próximo. No, doña no, Michelle. no. Es una interpretación mía, lo dije pero de entrada. si ella es el trabajo, ella Claro. preside la Comisión de Derechos Humanos, ¿tú crees que lo hizo pensando en Chile? No, yo ¿O son yo sus creo convicciones? que hay algo de eso. Y luego vino la reunión allá en donde fue, bueno, con Maduro, ¿no? En San Pablo. El Grupo San Pablo. Pero ella no fue. No, Ella no, no, no no, fue no, a San no. Pablo. Estoy diciendo, el Foro de San Pablo confirma los temores de doña Michelle de que el Frente Amplio está completamente fuera del circuito institucional chileno, por lo menos en estos temas de estructura política. El Frente Amplio en su Mira. gran mayoría no está con Venezuela y no asistió al Foro de San Pablo. Pero hay varios que sí. No, yo creo que es PC. demasiada película, PC, Carlos, y en la algunos miembros lectura. del Me parece que no. Mauricio. Ahora, lamentablemente, incluso el Partido Socialista es miembro del Foro de Sao Paulo. Otra cosa que no exista. Sí, está en la página oficial. Sí, está bien, pero... No está bien, está muy mal. No, está bien. Yo encuentro que está muy mal que esté en la página Está mal oficial. en la página, no ha asistido a ese foro. Bueno, pero está en la página oficial. Pero en todo caso, yo creo que lo que potencia la figura de Michelle Bachelet es la crisis de la izquierda. Hay evidentemente una falta de liderazgo de candidatos que hace que se piense en Michelle Bachelet. Por lo tanto, es cierto lo que Valentina decía, puede que Michelle Bachelet no esté pensando o interesada por la carrera presidencial, pero yo creo que la carrera presidencial va a estar interesada en Michelle Bachelet, justamente por abrir un frente que tenga fuerza por el lado izquierdo para poder competir con la centro-derecha. Y esas dinámicas son muy importantes. Al final, parece un poco lo que pasó la vez pasada, que fue una demanda. Michelle Bachelet decía, no, yo voy a esperar, no quiero, etcétera. Pero al final hubo una demanda tan importante, porque aquí está mucho en juego, indudablemente. Ahora, si ella tuviera otras opciones, lógicamente que ¿A sería ustedes les distinto. parece que ha sido lo suficientemente o meridianamente clara el descarte de Michelle Bachelet? Pero es que- ¿Cómo lo leen como ciudadanos, consumidores de medios? No. Valentina dice que lo ha descartado. ¿Ustedes lo leen así? A ver, yo creo que cualquier persona que tiene la responsabilidad y el rol que ha tenido Michelle Bachelet en la centroizquierda chilena no puede cerrar la posibilidad de una candidatura futura. Ella es, de hecho, quien tiene el principal capital político de la izquierda chilena. Si tienen voluntad de poder y de construir o reconstruir más bien un proyecto, no pueden descartar a Michelle Bachelet. Y eso genera un efecto político, naturalmente, porque ensombrece a
los otros posibles candidatos, y eso es una realidad. Ahora, no pueden al mismo tiempo renunciar a una figura de esa naturaleza porque les permite una proyección. Y por lo tanto, esta es una paradoja, es un zapato chino. Por un lado es una oportunidad, pero por otro lado es un yugo que no permite a más personas salir. Ya di un argumento de por qué no creo que es sano en las condiciones institucionales, de crisis de la institucionalidad y de lo que en mi opinión está afectando la calidad de la democracia en nuestro país, el que repitamos permanentemente el liderazgo. Esa es una razón, pero hay otra. Yo comparto que efectivamente hay una crisis de las izquierdas en Chile y fuera de Chile. Creo que este debate con un Foro San Pablo que cada vez tiene expresiones de un mundo que creo que es más pequeño, que hay una reflexión y una revisión, como la hay en Europa, y no se resuelve por la existencia de un liderazgo, como dije, que es un fenómeno en Chile, como Michelle Bachelet. Ella es una figura que ella es parte del patrimonio de la historia de este país, ya fue, sigue siendo una persona de gran incidencia internacional, creo que su rol... Pero, estimada Clarisa, es mucho más que historia. Terminar. ¿Pero estás de acuerdo que es el principal capital político hoy día de la izquierda? No, una cosa es tener una figura de gran prestigio y solidez y otra es creer que tú resuelves el problema de las izquierdas, de su reflexión, de su proyección a futuro, basado en un liderazgo. Totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Al Sí. punto que precisamente porque estaba Michelle Bachelet, no hicimos la reflexión como correspondió Toda la razón. cuando se fue en el segundo le hicieron. gobierno. Clarisa, ¿Qué pero hicieron? el realismo No. puro indica que si están Perdón. en apuros y ella hace un guiño y accede, la reflexión de las izquierdas quedará pospuesto Yo porque hay que ganar un pienso que gobierno. la responsabilidad de Michelle Bachelet es de tal naturaleza que así como sintió que no podía eludir, por las mismas razones por las que estoy diciendo ahora, estoy cierta que Michelle Bachelet no va a ¿Sería ser- irresponsable Michelle Yo Bachelet si va a un pienso tercer que mandato? primero generas un antecedente que a mí me parece inconveniente de que tú no levantas cabeza y que por lo tanto tú repites simplemente por el peso de los liderazgos una y otra vez las mismas figuras, problema que tiene América Latina. Tenemos en Bolivia con una constitución, es decir, con un cambio constitucional que incluso A medida. contraría la decisión del Tribunal Electoral de ese país para poder reelegirse. Yo creo que hay que terminar. Ojo, lo digo también por la tentación eventualmente de un tercer periodo para Sebastián Piñera, porque esto Oye, creo que estimada es Clarisa. malo. Y es malo para que revisemos la emergencia de una nueva reflexión en las izquierdas. Tú mencionabas nombres, el Partido Socialista tiene. Sul Salán El mundo de la izquierda está haciendo una reflexión. No es muy pública, no es muy abierta, pero estamos en eso. Los centros de estudio. Déjame hacer hay un esfuerzo. una pequeña reflexión, porque Y ella no va Michelle a Bachelet es, cercenar creo ese yo, esfuerzo. un capital político real, pero no volvamos a eso. Déjame hacerme cargo de una frase que tú dijiste. No hicimos una reflexión, ¿ah? Pero me refiero Cuando a... llegó a la segunda candidatura. Y la verdad es que cuando Michelle Bachelet II volvió, sí venía con una reflexión. Se llamaba El Otro Modelo. Espérate un segundo. Era una visión crítica a lo que había hecho la Concertación. Tomaron el malestar, hicieron de la desigualdad No hablé la de bandera. programa, Perdón. no hablé de programa Yo estoy de diciendo gobierno. de que sí hubo una reflexión en la izquierda cuando volvió Michelle Bachelet. Y yo creo que lo que no ha ocurrido, si es que tú dices que están reflexionando, sería bueno conocer esos documentos y abrir la conversación, es partir haciendo la autocrítica de que leyeron mal con Michelle Bachelet II los cambios de la sociedad chilena y que el supuesto malestar transformado en demandas como la nueva constitución, lo que se hizo en materia de educación, con cariño y respeto, estimada Valentina, tuvo reformas que no fueran buenos para el país, el crecimiento no fue una prioridad y por algo hoy día gobierna la centroderecha. Y por eso con La autocrítica, creo yo, es el primer paso para luego pensar hacia dónde tú debes redirigir un proyecto de centroizquierda que, dicho sea de paso, creo que es importante que Chile lo tenga. Porque si la democracia con el sistema de partidos realmente tiene proyectos competitivos, entonces la amenaza del populismo, por la izquierda o por la derecha, disminuye. En cambio, cuando no hay proyectos políticos competitivos, los populistas aparecen con mucha fuerza. Carlos Larraín, ¿le puede pasar a la derecha lo que le pasó a la izquierda con Michelle Bachelet, que dado que iba a ganar porque le va estupendo y era imposible competirle, no hubo reflexión y fue a la elección y ganó, que tenga un Joaquín Lavín tan disparado que no permite la reflexión de los matices en la derecha y que lo presenten o que gane las primarias sin posibilidad de discutir las ideas entre ustedes? Yo creo que siempre es posible eso. ¿Pero ve un riesgo real en eso? A ver, yo creo que estamos a tiempo para que Joaquín Lavín vaya perfilándose mejor,
descarte las dudas que al menos yo tengo sobre su gestión y conozcamos qué es lo que es el fondo de su propuesta. Porque uno puede muy bien preguntarse, y no quiero ofender a nadie, ¿qué va a hacer don Joaquín Lavín si gana la presidencia? Entonces, eso se despeja ¿cómo? Con un muy buen programa, muy bien estudiado. Creo que es hiper necesario. Ahora, doña Clarisa dice fortalecer internamente el esquema de la izquierda. Contra eso tenemos un factor muy embromado, que es el hiperproporcional en que estamos metidos. Y el proporcional en el sentido electoral, el sistema electoral causa una atomización. Entonces hay una cuestión centrífuga que afecta a la derecha y a la izquierda. La derecha todavía se va librando un poco mejor, pero en la izquierda ha hecho estrago. O sea, no hay grupo de viejas canasteras que no tenga partido político, club de rayuela. Entonces, bueno, contra eso hay mucho trabajo que hacer. Suscribo enteramente lo que dijo Hernán. El programa de doña Michelle Bachelet fue muy bien estudiado y muy conocido. O sea, los que creyeron que doña Michelle Bachelet iba a venir a flotar al segundo gobierno se equivocaron medio a medio. Y la derecha, entre otros, no se tomó en serio lo que significaba el programa. Yo me lo leí por razones de curiosidad. Era clarísimo, diáfano. Y lo siguió a la pata de la letra. Entonces, bueno, los programas son muy buenos para que el sistema se revitalice. Y, por favor, alimentemos las instituciones. Y los partidos políticos son instituciones, son chicas y vulnerables, pero son instituciones. Valentina. Sí, no, que quería decir algo respecto a la reflexión anterior. A mí me parece que en nuestro sector tenemos un desafío, efectivamente, pero tenemos figuras y creo que tenemos que trabajar de alguna manera y estamos en eso, poder visibilizar todas esas figuras. Y yo creo que hoy día estamos en tiempo de construir, consolidar ese proyecto común y visibilizar, yo diría, todas esas figuras. Y yo no comparto, Hernán, lo que tú decías, que esta suerte, ¿cierto?, de la presidenta sea una suerte de zapato chino. A mí me parece que cuando hay un sector político que tiene una figura de la envergadura que hoy día significa la presidenta, no solamente para China, para Chile, sino que a nivel mundial. En China le iría fatal. A mí me parece que por peligros. Totalmente al contrario, más que ser un zapato chino, me parece que es un tremendo orgullo y por lo tanto es algo que todo el sector evidentemente nos complace, que el nivel de aprobación, ¿cierto? No me refiero solamente a Chile, sino que el nivel de la ¿puede valoración transformarse eventualmente en el problema? O sea, un regalo un poquito envenenado, tener una persona tan bien aspectada en las encuestas, con tanta popularidad, que nos deje que florezcan otras candidaturas. Yo creo que el problema o ese riesgo no viene de la fuente del nivel de liderazgo que tenga la presidenta. Yo creo que eso, y el desafío para nosotros, yo entiendo que es un desafío, el desafío para nosotros es evidentemente lograr poner una agenda, lograr visibilizar esos liderazgos, pero eso yo creo que está en nuestra cancha, de alguna manera, esa responsabilidad. Y yo creo, Hernán, también, y discrepo en la lectura tú que hiciste como muy a la rápida respecto a la evaluación que hiciste en 3 segundos de todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Yo tengo una diferencia profunda en lo que tú estás diciendo. Yo no estoy, efectivamente son tiempos complejos, la ciudadanía hoy día demanda de manera totalmente distinta versus a cómo lo hacía hace 2 décadas atrás, los desafíos son distintos, pero yo creo y estoy convencida de que tuvimos grandes avances durante el segundo mandato de la presidenta, lo mismo que tú acabas de decir en materia educacional. Yo creo que tuvimos avances sustantivos, no solamente en esa materia. Mira las reformas políticas, ¿cierto? Carlos plantea de que aquí una hiperrepresentación, pero a mí me parece que son parte de las crisis institucionales que todavía no hemos terminado de madurar y de lo cual tenemos que hacernos cargo. Y yo creo, Hernán, genuinamente lo digo, que si es que el diagnóstico es el que tú tienes y si es que internamente están convencidos de diagnóstico, lamentablemente yo creo que se van a dar con un choque contra la pared, porque yo creo que las razones, los fenómenos sociológicos que hoy día tenemos son de otra naturaleza a lo que tú hoy día estás acá. Una nota respecto de lo que Clarisa dijo. Yo espero que sea como tú afirmaste, que hay un debate dentro de la izquierda, una reflexión importante. Porque yo creo que hoy día se está perfilando mucho a partir de la situación venezolana. Una división muy clara entre una izquierda no democrática, representada por el Partido Comunista y algunos aliados, y una izquierda democrática, genuinamente democrática. Yo espero que esa discusión, que Lagos Weber, por ejemplo, participa mucho en ella, conduzca a la formación de una especie de socialdemocracia real, fuerte. Entiendo que la socialdemocracia no le va muy bien hoy día en el mundo,
pero creo que en Chile ha sido una gran falta histórica la no presencia de una real socialdemocracia. Creo que por ese lado debería ir y creo, tal como Hernán decía, que le haría muy bien al país tener una alternativa razonable de izquierda frente a una alternativa razonable de derecha. Podríamos caminar juntos, de otra manera. A ver, yo primero no quiero ser tan categórica como tú respecto de a quienes pones en las izquierdas democráticas y a quienes pones fuera de la izquierda democrática. Por ejemplo, el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene declaraciones respecto al internacional que son totalmente que yo no comparto, que son totalmente contradictorias con su vocación y su respeto a la institucionalidad democrática en este país. De modo que, del punto de vista de la conformación de fuerzas políticas que se hagan cargo en serio y no con algunas reformas institucionales del problema grueso que tenemos de la representación. Mira tú, el presidente acaba de decir que quiere de nuevo reducir el Congreso. Cuando finalmente abrimos un modelo de representación más proporcional, tenemos una amenaza a ello, es decir, un retroceso en el perfeccionamiento democrático y tantos otros. No está en discusión el peso y la fuerza de la izquierda democrática en Chile y tenemos una comprobación por los largos años de nuestra vigencia democrática en este país. Una parte de la izquierda. Una parte, la más importante. Sí, pero el Partido incluido Comunista el Partido tiene Comunista. como modelo a más Cuba, la dictadura cubana. Más allá de... No es así. No es un, mira, más No es allá, un modelo social ese. A ver, lo que vuelvo a decir, el Partido Comunista Sí. en materia de adhesión internacional no tiene nada que ver ¿Y su modelo con de lo sociedad que es cuál es? No es la Cuba de los Castro. Pero perdón, su modelo de sociedad es el que logró que se sumara a la nueva mayoría en un proyecto en que entiende que para Aplaude el ser... régimen de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela. ¿Cuál es el proyecto de futuro que tienen? No me lo preguntes a mí. Hablemos qué con el crees? partido. Yo creo que el Partido Comunista ha dado pruebas de convicción y vocación democrática acá en Chile. Esos proyectos- Y Pero que no- acabamos de y ver un acá- ejemplo claro respecto al informe de la que ustedes han destacado, la presidenta Bachelet, como alta comisionada No, en materia de derechos humanos, que el Partido Comunista Vuelvo en la a insistir, práctica tiene una reniega. tranca, tiene una tranca Eso es bien con delicada, el esa tema tranca. internacional. Si Bueno, yo hay que elegir juzgo- bien a los socios, estimada Si Clarisa. yo no solo hay que elegirlo, sino que tengo un gran respeto por el Partido Comunista de Chile, desenteando de lo que es su perspectiva, particularmente en el caso de Venezuela. Le quiero hacer, Hernán, no me contestar, pero quiero hacer la misma pregunta que le hice recién a Carlos. Si es que un liderazgo tan disparado de Joaquín Lavín puede perjudicar también la reflexión al interior del sector. Y candidatos como Felipe Kast, que es el de Bópoli, y otros tantos que andan dando vuelta, que es Andrés Alamán, y se me pueden ir otros Voy a nombres. responder al tiro, pero voy a hacerle un breve comentario a Valentina sobre su reflexión. Y voy al tiro, Matías. Si es que fue tan exitoso el gobierno de Bachelet II, ¿por qué terminó con Alejandro Guiller como candidato y con esa segunda vuelta con esos números? Me pregunto yo, simple. Y creo que esa respuesta no la han dado. Ahora, a la pregunta de Matías. Yo puedo contestar a eso. A la pregunta de Quiero Matías. contestarle Yo creo como- que... A ver, ¿Te puedo interrumpir? Pero por favor. de eso se Es decir, Guille perdió en la segunda vuelta por la simple razón de que invocó al Che Guevara. Y yo lo vi saludar al público con el puño en alto y habló algo de meterle la mano en los bolsillos a los ricos, cuando los ricos en Chile en general son de izquierda. O sea, ¿qué es lo que hizo votar a la gente? los ricos. Pero por supuesto... Los nuevos ricos. Bueno, oye, pero sí, ¿qué es lo que hizo que en la segunda vuelta se levantaran 450.000 personas que no votaron en la primera? El susto, pues. Bueno, hay una reflexión ahí que ustedes ¿Te fijas? creo, no han resuelto. No, ¿De pero ¿Por qué si fue tan Clarisa exitoso el está gobierno? apuntando a eso, está diciendo, está metiendo una cuña dentro de lo que es la nueva mayoría, diciendo que el Partido Comunista tiene unas visiones internacionales que usted repudia o con las cuales usted no comulga. No, pero no, en lo el interno Partido es un factor de Socialista. moderación. Yo no lo he visto en ninguna parte. Yo creo, de hecho, que hay una lección que nosotros como Chile Vamos debemos aprender de lo que le pasó a la izquierda chilena en los últimos 30 años. La concertación tenía una vocación de centro, moderada, que permitió gobernar durante 20 años y generó acuerdos y grandes transformaciones sociales. Cuando luego la izquierda sumó al Partido Comunista, viró hacia la izquierda, perdió la conexión con el sentido común y el resultado, creo yo, está ahí y todavía están tratando de identificar por qué perdieron y cuáles son los elementos para poder construir un proyecto de futuro, que, insisto, como dijo Mauricio, me parece muy importante que exista. Ahora, Hernán, elegir los déjame socios. responder a tu Elegir- pregunta, sí, porque me pero parece clave. se los dejo planteado a los tres. Elegir bien los socios, le dicen a Clarisa, por el Partido Comunista. ¿Cómo andamos por casa de elegir socios, por ejemplo, José Antonio Kast, que eventualmente, no sé, a lo mejor no, va a una primaria, Bueno, eventualmente tienen que votar por él? Yo creo que si se Chile enfrentan? Vamos tiene que mirar con atención esa experiencia y entender de que
mirar hacia el centro, buscar la moderación, no la polarización, no extremar nuestro sector, al contrario, es lo que nos va a permitir proyectarnos hacia adelante. Necesitamos hacerlo bien. Este segundo semestre del 2019, dicho sea de paso, es clave. Modernización tributaria, pensiones, ley de migración, sala común universal. Tenemos que sacar adelante nuestro programa. Y por supuesto, y es una gran noticia, lo dijo el presidente esta semana, en Chile hay muy buenos candidatos para proyectarnos. Y creo yo, y en eso estoy muy de acuerdo con Carlos Larraín, tenemos que decir como sector, ¿cómo vamos a proyectarnos? ¿Cuáles van a ser las ideas, los ejes, los compromisos para poder seguir contando con la confianza de la ciudadanía? Yo creo que eso es un desafío pendiente. Se ha construido un mito respecto a que el Partido Comunista radicalizó en el programa del segundo gobierno. Mauricio, tú hablabas de la necesidad de construir una genuina socialdemocracia en el país. Sí. Yo te diría que el programa segundo de Michelle Bachelet era un programa moderado socialdemócrata a la luz de cualquier experiencia europea. Invocar mínimos de derechos sociales a través de mejorar la provisión pública estatal de la educación y la salud, hacer una reforma tributaria que nos acerque un poquito al modelo redistributivo que tienen los países en donde dominó largos periodos la socialdemocracia, generar modelos de representación en que las mayorías importen. Hasta el día de hoy las mayorías siguen sin poder importar. Tenemos un tribunal constitucional que cada vez que no le gusta algo que pasa en el Congreso actúa. Perdóname, ese programa de gobierno, no, dejen de inventarse el cuento de que se radicalizó para la izquierda. Se centró en volver a mirar este país. Entonces podrían repetirse, están satisfechos con ese programa y podrían repetirlo. No, tenemos que reflexionar, porque los titulares los compartimos. Chile requiere una educación pública, gratuita, de calidad, masiva, a la que tengan acceso todos. Tenemos pendiente lo mismo en educación. Sin duda el debate de la reforma previsional, sin duda el debate tributario. Estos son los titulares. En el cómo lo construimos es donde empiezan a ver las dificultades. Una nota importante. Pero era un programa absolutamente socialdemócrata. La socialdemocracia moderna, la de Suecia, por ejemplo, abandonó esos pensamientos estatistas donde el Estado entra a resolver todo ese tipo de problemas y potencia la colaboración público-privada. De hecho, hoy día la educación, la educación en Suecia pueden ofrecerla a empresas con fin de lucro, sin fin de lucro, dentro del sistema público. Igual la sanidad, igual el cuidado de ancianos. Esa socialdemocracia que tú recuerdas es la vieja socialdemocracia que ha fracasado en Europa. Hoy día tenemos una moderna socialdemocracia. Ojalá se enterara la izquierda chilena. Ojalá. Los portugueses no comparten tu criterio. Está gobernando una coalición de centro-izquierda. Estoy hablando de los nórdicos, de los suecos, son los verdaderos ejemplos. Sí, perdón. En donde han dejado... en donde revisaron, por ejemplo, el modelo de pensiones y lograron introducir modalidades de ahorro que antes no existían. Los modelos nórdicos son los clásicos. Sí, pero con bases en donde el rol de lo público tiene un piso que en estos países no tenemos. Larraín, donde hay derechos garantizados que en este país no tenemos. Voy a tener que pagarle derecho de autor, pero ¿qué le pasa al metabolismo personal y de la derecha con José Antonio Kast? Bueno, yo creo que José Antonio tiene un papel importante que desempeñar, forma parte del espectro político chileno, yo creo que hay de todo en la derecha y él es un buen representante de una mentalidad que existe en la derecha, andaba cerca del 10%, sí, 10%. Y le contribuyó su caudal de votos a la elección de Sebastián Piñera, o sea, tiene él una función importante, ¿cuál es la de derechizar a la alianza? ¿Cómo que le no hace? es lo mismo que convertir a la... En fin, ya la alianza desapareció. En fin, ¿cómo se llama? Chile Vamos. Pues. Chile Vamos, perdón. Es que como están Magallanes, no sé. Oye, Magallanes. Ha llegado el... Allá tengo que compartir las cosas reales. El viento, el frío, el robo de la vaca, etcétera. Todos estos slogans a mí me resbalan un poco. Pero ya, tú me decías, ¿qué pienso yo de él? Tengo la... elegir a los socios, que si el Partido Comunista, ¿cómo entra ahí? ¿Cómo entra José Antonio Kast? Pero por lo menos, por lo menos... José Antonio no es admirador de Corea del Norte, pues, no admira a Maduro, no asiste a la conferencia de San Pablo, del Foro de San Pablo, donde proponen regalarle territorio a Bolivia sin examinar los hechos. Oye, en fin, yo no lo veo como tan peligroso. A mí me parece que lo que es importante es que la izquierda se estabilice un poquitito adentro, deje de lado las ensoñaciones alocadas que hicieron... ¿Cuál sería la locura?
¿Cuál, según tu opinión, es la ensoñación alocada? Yo creo que la tuvimos? ensoñación es la habitual, crear infinitas rubros de gastos, consagrar un vademecum de derechos que hace que ya nadie sepa qué es lo que son los auténticos derechos más importantes. Las convenciones y luego internacionales son y explícitas. luego financiarlo con gasto público. Esa tentación es permanente. Hay otras tentaciones en la izquierda que yo las considero más graves. Pero en fin, si estamos nada más que en aquello que se ve, hay que financiar todos esos sueños de la izquierda y el aparato económico chileno no da para eso, pues sí, es evidente. Se hizo la famosa reforma de la gratuidad universal y no estaban los recursos, pues. Y resulta ser que las universidades estatales son las que están rechinando, o sea, están contra la pared. Así que no estoy diciendo que haya habido locura absoluta en la izquierda, no. Si yo acá, 10 minutos antes dije que el programa que presentó Michelle Bachelet era perfectamente coherente con lo que la izquierda hace en todas partes. Pero a mí no me gusta lo que la izquierda propone, y al país tampoco, porque por algo ganamos la elección. Volví a insistir que Y no era perdón, un programa de izquierda. perdón. Ni siquiera era un programa de izquierda. Perdón, Clarisa, tú dijiste algo muy delicado, que las mayorías son desconocidas en Chile. Bueno, cuando tienes que un te fijas, tribunal... ese es el asunto. Pero, la perdón. mayoría déjame, porque Sí. ahí hay una aseveración muy grave, que las mayorías son desconocidas. ¿A quiénes se elige entonces? Se elige a los que ganan las elecciones. ¿Quién ganó la elección? Sebastián Piñera frente a Guillermo Tellé. Y lo ganó porque ya lo dije. Alejandro Guillé. No, pero... Perdón, ¿cómo dije? Tellé. Perdón, es alma Un gemela. lapsus. Por algo Carlos, son almas hice gemelas, la pero bueno. aplicación concreta que el Tribunal Constitucional que tenemos en este país tuerce decisiones de la mayoría. Eso dije. Clarisa, el Tribunal Constitucional existe en muchos lugares del mundo donde sí. gobierna la socialdemocracia. Fue creado por don Eduardo Frei Montalva. Es- ¿Ah? Sí, pues. O sea, Si yo no estoy ubiquémonos. diciendo que no Si es haya un necesario. Tribunal Constitucional. Yo trabajaba en el Congreso. Se aprueban leyes muy equivocadas muchas veces. No todos los que están en el Congreso son abogados. ¿Ah? Te puedo decir. Y hay abogados bien brutos, así como yo, que tampoco entendemos todo. ¿Me entiendes? O sea, es muy bueno que haya una instancia revisora No de las de- leyes. no. Pero no Oye, a mí- diga esa cosa tan terrible. Las mayorías son Se desconocidas. tuerce la Mucho, mayoría. Ese es el espíritu de la izquierda. Estamos sometidos aquí a una cosa secreta, una especie de conspiración universal que nos tiene la pata encima. Estamos todos con claustrofobia. No. Las mayorías operan en Chile, se hacen elecciones decentes y gana el mejor. Hay reglas fijas y los resultados son inciertos. ¿Qué es lo que es la Resultado democracia? incierto Valentina. cuando tienes un tribunal constitucional que puede torcer la decisión de las mayorías con discutibles fallos constitucionales, dicho por constitucionalistas, por el modelo con el que seleccionas y generas ¿Tú estás de acuerdo la con perfeccionar el representación. Tribunal Constitucional? Sin duda, Hay fallas que a ustedes precisamente les gustan, para hay fallas que que no no... les Nosotros consideramos lo mismo y hicimos una propuesta por escrito. Por eso yo no he dicho Se necesita eliminarlo. un No he Tribunal dicho Constitucional que eliminarlo. funcione mejor. Valentina Quiroga, lo que representa hoy día Beatriz Sánchez, que está muy bien también en las encuestas, estamos evaluando todos los personajes que están encabezando, ¿tiene un liderazgo parecido al de Michelle Bachelet? ¿Te suena similar? ¿Te parece que sea posible de aquí en adelante, lo que queda de tiempo antes de las elecciones presidenciales, atraer un liderazgo de ese tipo? Mira, antes, perdón, yo creo que no son liderazgos equiparables, creo que son totalmente diferentes, pero... ¿Pero con lo cuantitativo o lo Sí, cualitativo? Matías, perdón, lo que pasa es que a mí me parece que es súper relevante, disculpa, que es muy relevante discutir efectivamente sobre los liderazgos y las personas, pero evidentemente que hay que, eso se monta sobre un cierto Idea. proyecto que se quiere empujar y por lo tanto sobre ese proyecto se ve después, posteriormente, que no son las personas que mejor la representan y mejor lo encabezan. Y a mí me parece que respecto a la reflexión que estábamos teniendo recién, a mí me parece que es demasiado crucial hacer buenos diagnósticos. Porque finalmente las decisiones que se toman, las propuestas que se hacen, se fundan sobre los diagnósticos que uno construye. Y en ese sentido, a mí me parece que es fundamental tener claro, y yo entiendo y comparto que como centro izquierda tenemos obviamente un desafío y terminar de hacer el análisis respecto a cuál es la situación de lo que ocurrió. Pero a mí me parece que desde el punto de vista del programa de gobierno, cuando uno mira objetivamente lo que se hizo, se crearon 2 universidades estatales, 15 centros de formación técnica, los propios organismos internacionales, no nosotros, los propios organismos internacionales han dicho que aquí Chile lo que ha hecho es por fin ponerse al día en materia educacional respecto a lo que hacen los países, ¿cierto?, desarrollados. A mí me parece que tildar eso como causa, me parece que es un diagnóstico absolutamente ¿Por qué perdieron la errado. elección? Una pregunta muy simple. Pero me parece que es fundamental. Eso no ¿Qué responde... hicieron mal, digamos? Porque si lo hicieron tan bien, lo reeligen.
Ese es el sentido común, ¿o no? Yo creo que efectivamente, y Hay- por eso nosotros falta desde la... un diagnóstico Sebastián Piñera autocrítico, lo estimado. hizo muy mal porque ese bajo Pero principio respecto- perdió la elección. La derecha Nosotros también. hicimos una autocrítica, les quiero recordar, el año 2014 bien profunda. Nos dimos cuenta de que hablar del gobierno de los mejores era un error, de que los técnicos solos no podían gobernar y entendimos que la experiencia política era clave. Abordamos la necesidad de tener una coalición política. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera 1 la relación entre la moneda y los partidos políticos fue especialmente tensa. Hoy día hay una cultura de coalición diferente. Nosotros aprendimos de nuestros errores y creo que hoy día se ve una coalición y un gobierno que está gobernando mejor, gracias en parte a la autocrítica que se hizo respecto del gobierno de Las Sebastián Piñera 1. encuestas- Eso yo no lo veo en ustedes. Las encuestas no dicen lo que tú dices, de No, que aprendieron y que están gobernando mejor. Las encuestas lo que te están demostrando es que precisamente desde el punto de vista de las expectativas que generaste como gobierno a la ciudadanía está evaluando mal. Las encuestas, Todas las son una encuestas foto están- del momento, te concedo que estar Es en un 30 momento puntos de no es lo mejor, pero creo yo que la prueba final, más allá de una foto o no, es si este gobierno va a tener la capacidad de proyectarse. Y si vamos, efectivamente, lo que hemos dicho, de tener experiencia, un proyecto político, de tener una buena cantidad de candidatos, seamos capaces entonces de sacar adelante el programa, de ponernos de acuerdo en cómo este proyecto continúa en materia de ideas y de propuestas, y luego elegir al mejor candidato o candidata de los nuestros para poder proyectar el gobierno. Esa va a ser la prueba de fuego. Ahora, hablando de- Valentina, termine usted, solamente Mauricio. Para terminar la idea. ¿Por qué me parece que esto es fundamental? Porque en nuestra opinión, y en la mía en lo personal, a mí me parece que Chile tiene que seguir profundizando en materia de derecho. Nosotros creo que hicimos un avance muy relevante durante el segundo mandato de la presidenta. Pero a mí me parece que es fundamental seguir avanzando en esa dirección. Y a mí me preocupa, Carlos, cuando tú dices, de alguna manera, que finalmente lo que yo leo de lo que tú acabas de plantear, es que, en tu opinión, aquí en materia de derecho, como que esto se acabó, no hay tareas pendientes y por lo tanto ahora preocupémonos de otras cosas porque aquí ya no hay derecho en el fondo que la sociedad debiese seguir preocupándose. La CEPAL sacó hace poco un informe donde mostraba, bueno, eso no solamente la CEPAL, un montón de organismos, el 1% de la población de nuestro país, la más rica, concentra casi un tercio de la riqueza del país. A mí me parece que esas son cosas que son realmente aberrantes, creo que le hacen mal a la democracia y por lo tanto yo discrepo de que, y por eso vuelvo al tema de los diagnósticos y de tener claras las causas. Cuando tú dices, Hernán, el tema de la salacuna universal, una cosa es la legislación, y me parece, pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto es el compromiso real de cuántas nuevas salas cunas vamos a tener en el país durante este periodo de gobierno? Una cosa importante. A mí me parece que en eso finalmente se han quedado en un nivel de anuncio que finalmente es difícil después de monitorear, porque cuando no hay un compromiso real, cuando no hay un compromiso real de decir, esta es la línea de base, esto es lo que vamos a aportar y esto es lo que vamos a dejar, resulta que es bien fácil, ¿cierto?, decir aquí que estamos avanzando sin objetivar realmente los avances. Encuentro Mauricio y que, Carlos. mira, la clave de esta cuestión es que la izquierda parece no haber reflexionado por qué, con un gobierno tan bueno como el que nos cuenta Valentina que existió, la presidenta cayó a niveles de aprobación debajo del 20%. ¿Cómo explican eso? ¿Cuál es la explicación que han dado? La verdad que hasta ahora yo no he visto ninguna explicación satisfactoria y siguen diciéndole que el gobierno fue maravilloso. ¿Cómo? Carlos Larraín. Yo quisiera, te referiste a lo que yo dije, yo no digo que todos los derechos en Chile, y menos aún los que son centrales en la vida humana, estén cubiertos y resguardados. Al contrario, lo que he dicho es que la expansión de la lista de los derechos es tal que se está desatendiendo las cuestiones esenciales. Eso es lo que yo he dicho. No estoy negando que estamos cortos en muchos sentidos. Por lo demás, todos los gobiernos hacen menos de lo que quisieran. ¿no? Pero claro, cuando el programa de gobierno es completamente marciano, como era el de ustedes, es mucho más fácil quedar corto. ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera, que ha defraudado por aquí y por allá, bueno, puede serlo. Tuvo un punto de partida malísimo precisamente porque el gobierno anterior hizo muchas cosas mal. No todos tampoco, sino no se trata de blanco y negro. Esa es mi respuesta. Sí, todos los derechos que se quiera, pero cuidemos los esenciales. Los quiero invitar a girar un poco la discusión hacia los inmigrantes, porque se ha hablado de las crisis migratorias, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en nuestra frontera norte, pero ahora vemos que el tema migrantes se mete muy fuerte cuando se habla de desempleo. Por ejemplo, la cifra de desempleo de 8,4% el mes de junio, y una de las explicaciones que se da justamente es el shock migratorio. Me gustaría saber cuál es la reflexión que hacen ustedes al respecto, Clarisa. A ver,
Primero, hay una secuencia para tratar de entender por qué el gobierno fraseó como fraseó las cifras de desempleo, que por cierto no se han movido. Son estadísticamente insignificantes las variaciones. Tenemos un nivel de desempleo que no puede ser atribuido a los fenómenos que dice el gobierno. Pero crisis en la frontera, fruto de la migración venezolana, gran despliegue comunicacional, la acción del Instituto de Derechos Humanos que llama la atención sobre la situación de los niños. Estoy hablando, ese es el contexto, migrantes en la frontera, por cambios en las reglas de fuego, se pone esto en la agenda pública. Viene luego un informe que entrega el INE en conjunto con el Servicio Migrantes, donde cuenta cuál es la realidad de la migración hoy día en Chile. 1.250.000 extranjeros estarían viviendo hoy día en el país, 6,6% de la población. La Dirección del Trabajo saca un estudio, la Dirección del Trabajo, que es un organismo del gobierno, saca un estudio en que dice que para que haya efecto en el empleo, las migraciones tienen que exceder del 10%. Solo 4 regiones en Chile exceden esa cifra, en total 6,6%. Y entonces, cuando el gobierno frasea que la cesantía se debe a la presencia de 1 millón nuevos puestos de migrantes, lo que está alentando, en mi opinión, es algo muy desafortunado, de lo que tiene que hacerse cargo, que es el miedo en la población frente al extranjero, que le va a quitar pega y va a tener que hacerse cargo de fenómenos xenofóbicos que hoy día lo tenemos en las redes vergonzosas. Letreros enormes, cerremos las fronteras en Chile. Carlos. Ese es el saldo final. Esa reacción sería letal, porque la verdad de las cosas es que en Chile somos todos inmigrantes. Un poquito antes uno, un poquito después otro. O sea, bienvenidos los inmigrantes. Ahora, que el gobierno, como cualquier gobierno, como el de ustedes, si estuviera en este cuadro, esté en la obligación de tratar de ordenar las cosas, yo creo que es elemental. Que los inmigrantes tengan sus papeles al día para poder aspirar a la seguridad social o a los consultorios de salud. En fin, eso es una consideración elemental. Que incide en el empleo, yo creo que es un hecho que incide en el empleo. Pero, por supuesto, ¿qué tenemos que hacer? Crear más empleo. Esa es la incitación a donde tenemos que ir. Eso es a lo que nos incita la inmigración. Pero si el gobierno ha hecho mucho en ese camino. No, debió haber fraseado. Es el fraseo desafortunado del gobierno. Eso de la frase y lo que dijo... Obviamente es un reto la migración para el empleo. Por favor, Clarisa. Y para otras cosas. Los inmigrantes... Pero es un reto, vienen a no Chile. Una amenaza. No, pero déjame ahora, yo trato de contextualizar un poco. El inmigrante que se viene a Chile viene arrancando de realidades muy duras. Y viene además arrancando de gobiernos de signo socialista. Vienen curados de espanto. Es decir, no han pasado por la moledora cultural en que se ha convertido este país, donde ya nadie entiende jota. Esto al menos tiene un destino claro. Quiero vivir mejor y me voy a un país exitoso. Eso solo deberá incitarnos a estar muy agradecidos de la inmigración. Por lo demás, vienen a darle dinamismo a la economía, a los trabajos profesionales, diversidad cultural, hoy enseñan en los colegios. O sea, no estemos diciendo que este gobierno ha sido particularmente anti-inmigrante, porque no es cierto. Yo conozco al que está a cargo de esto y sé cuánto trabajan precisamente en darles una buena acogida. Ahora, por mí que la acogida fuera 2 veces más fácil y 2 veces más blanda. Ya llegará el momento. Mira, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Clarisa dice, basándose en el informe, el estudio de la Dirección del Trabajo, que tiene que haber una población migrante en el país superior al 10%. Eso fue lo que dijiste, ¿no es cierto? Dice el informe de la... Eso no dice el informe. El informe dice que en el mercado de trabajo, como fuerza de trabajo, tiene que superar el 10%. Ahora, el 10% ya ha sido superado, porque tenemos un 7% aproximadamente de inmigración total, y la relación entre inmigración total y fuerza de trabajo, dada la edad de los inmigrantes que trabajan mucho, es más o menos un 60% superior. A nivel de país debemos estar en un 12%, pero a nivel de regiones, efectivamente en la región metropolitana estamos sobre el 15%, también en Arica y Parinacota, y en Antofagasta y Tarapacá estamos por sobre el 20%, incluso el 25%. Por lo tanto, de acuerdo al mismo informe de la Dirección del Trabajo, sí se estarían produciendo efectos negativos porque ya se ha superado el 10%. Eso es lo que ese informe dice y no otra cosa. El informe dice el 10% a nivel nacional. Y por cierto hay una de la fuerza del trabajo, ya ha sido superado. Pero estamos en el 12%. La cifra de que hay 1 millón de migrantes incorporados nuevos, cuando el dato que tenemos administrativo del número de migrantes en Chile de 1.250.000
hacen suponer que el 80% de la población migrante estaría en la fuerza de trabajo. Yo traté de buscar datos y no tengo la evidencia de dónde El Banco sale. Central ha hecho los cálculos y aproximadamente de un 60% más estaríamos en el 12% y, como te digo, en ciertas regiones sobre el 20%. Entonces, de acuerdo a este informe, tendríamos que tener efectos negativos, no sobre el empleo precisamente, sino sobre los salarios, donde más se ha discutido y donde la evidencia internacional es más clara que hay un efecto para ciertos grupos que tiende a parar el aumento Valentina salarial. Quiroga. A mí me parece que, al igual que en el debate anterior, a mí me parece que es fundamental que el gobierno transmita y que el debate público gire en torno realmente a lo que las cifras dicen. Me parece que es básico clarificar adecuadamente qué es lo que los indicadores nos muestran para a partir de eso tomar las decisiones correctas, porque de lo contrario, si le achacamos causas distintas, las decisiones que se promueven finalmente no terminan resolviendo los problemas de fondo. Y aquí me parece que hay un nuevo ejemplo de esta situación. Cuando uno mira las cifras de desempleo, ¿cierto?, tanto las del INE como las de la Universidad de Chile, uno se da cuenta que desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, el desempleo que hoy día se está reportando, más allá de ¿cierto?, la discusión que se estaba teniendo recién, muestra que al parecer la migración todavía no está del todo incorporada en esa medición. Y esa cuestión a mí me parece que es fundamental. Por lo tanto, ¿qué significa eso? ¿Por qué es tan relevante? Eso estaría significando que la razón del aumento del desempleo, a pesar de que todavía ¿cierto?, no es estadísticamente significativo y efectivamente se ha venido aumentando, aparte que hay que recordar que en invierno siempre normalmente las cifras se elevan, eso estaría diciendo que la razón principal de esta cifra hoy día se debe al aumento en la desocupación más que necesariamente al aumento de la fuerza de trabajo y por lo tanto poco podría explicarse respecto a la fuerza ¿cierto?, de los migrantes. Eso no significa que, no estoy diciendo con esto que eso no pueda tener un efecto. Lo que estoy diciendo es que eso, al menos desde el punto de vista de las cifras que hoy día se están midiendo, aún no está adecuadamente Pero la calculado. ocupación ha aumentado. Bueno. No, Pero, ahora, yo pero, quiero perdón, simplemente solamente rescatar- para cerrar esta idea. A mí me parece que es fundamental y lamentablemente al final la realidad se termina imponiendo, ¿cierto?, a la ideología. Cuando al comienzo se decía que la razón del crecimiento, la caída, era el problema, resulta que del gobierno anterior y las reformas que se hicieron. Cuando nosotros estábamos en el gobierno se nos decía que esa era la responsabilidad, cuando claramente los factores externos eran materia relevante. Resulta que hoy día vemos, ¿cierto?, que se achacaba entonces el gobierno, le achacaba la responsabilidad a las reformas del gobierno anterior. Las cifras y los informes han ido demostrando con el tiempo que eso, a pesar de que nosotros siempre lo dijimos, que eso no era así. No solamente es importante aclararlo por un tema de, más allá de la defensa legítima que cualquiera hace, ¿cierto?, de lo que uno ha hecho, sino que cuando el discurso es ese, las decisiones que se toman no son las adecuadas. Y este gobierno se demoró en empezar a actuar cuando todas las cifras mostraban, ¿cierto?, en temas de crecimiento económico, se demoró en empezar a actuar justamente por tener un Yo quiero un rescatar discurso errado. que aquí Así aparezca, ¿cierto?, en estas dos bacheletistas, ¿cierto?, insignes, que el tema del crecimiento y el empleo... Bacheletistas aliancistas. No. ¿Te acuerdas Sí, esa es otra historia. Ese es tu No, quiero contrincante. rescatar que ustedes pongan en prioridad el tema del crecimiento y del empleo, que el tema de la inmigración sea una cuestión clave, porque, para ser justo, no estaba dentro de sus prioridades. Cuando llegó este gobierno, no solo puso el crecimiento adelante, el país se reactivó, el año 2018 crecimos un 4%. Por arrastre de nuestro gobierno, Y para quiero, ser transparentes. quiero decirte que esto es una prioridad del gobierno, con reformas, con propuestas. Está la modernización tributaria, entre otras. Y en materia de inmigración, la verdad es que cuando llegamos, el presidente vino y propuso ordenar la casa. Hoy día estamos discutiendo una ley de migraciones. Este era un tema que era una pava muy caliente, muy compleja, y que este gobierno se hizo cargo. Pero me parece, y quiero rescatar, que para ustedes también sea el tema importante. Pero Clarisa, tenemos que hacer ciertas pausas y ciertos espacios para este programa y otros contenidos. Quiero agradecer a Carlos Larraín por venir a integrarse a esta mesa de conversación. Gracias. Esperemos verlo pronto aquí. Por tolerarme. A ver si las ovejas lo dejan tranquilo y lo dejan venir más seguido. O sea, me tengo que ir al tiro. Sí, dicho, yo se lo dije de manera mucho más. Adiós, adiós. Por lo que no, nos vamos todos. Vamos a ver las noticias del mundo en estos momentos. Nos vamos todos.